Las voces que informan ahora se encuentran entre amigos periodistas en este espacio de análisis, entrevistas y debates con profesionales de los medios. Una mesa de diálogo donde la experiencia, la ética y la verdad periodística son protagonistas. Entre amigos periodistas, donde la noticia se conversa. Con el gusto de saludarles. Estamos con ustedes en Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya, en este programa para todos ustedes, como todos los jueves a esta hora de la tarde. Y bien, como siempre, les presento a quienes estamos y continuamos en esta plataforma informativa para todos ustedes. Le doy la bienvenida a mi querido amigo hermano, el director general de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos Hernández. Hermanito. Como siempre, un gusto estar con ustedes, contigo, con Alfredo, y en especial también recibir a Alice el día de hoy. Bienvenida. Gracias. Y bueno, ahora me voy a saltar un poquitito porque, bueno, protocolariamente siempre así lo hacemos, pero cuando tenemos la presencia de invitados especiales y sobre todo mujeres bellas y hermosas como toda oaxaqueña, ahora sí les presento, antes de presentar al abogado del diablo, a una destacada periodista, comunicadora y que nos ha estado acompañando aquí en esta mesa de debate, de diálogo, de opinión entre amigos periodistas, a Lisbeth. Liz. Muchas gracias, Cornelio, a don Raúl, a don Alfredo, por el espacio. Siempre es un gusto platicar, debatir y comentar ideas que finalmente nos atañen a todos los y las oaxaqueñas. No, y sobre todo, como siempre, aprovecho cuando está ella para invitarlo a todos ustedes a que se desmañanen un poquito, porque no sabe usted la frieguita, como decimos coloquialmente en México, en esa palabra que se lleva pobre Liz, porque todos los días está a las 6 de la mañana en su programa en la radio, ¿sí? En Estéreo 1, y pues tienes que levantarte desde las 4, ¿verdad, Liz? Desde las 4 de la mañana, de lunes a viernes, pero nos pueden escuchar por Viva FM, bueno, en Viva FM por el 106.1, ojalá que nos puedan escuchar. Definitivamente, ¿no? Así Pueden es. hacer llamadas, mandar mensajes. Así es, y también, por supuesto, que es un espacio plural, abierto para toda la sociedad, para escuchar historias de las y los oaxaqueños. Pues ahí está la invitación. Y ahora sí, presento a ustedes a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, el abogado del diablo, ¿sí? El mero mero de la revista Mujeres Shaique, 24 años en el medio impreso a nivel nacional, que ya se dice bastantito, ¿eh? Rápido se dice en palabras, pero en hechos no sabe usted lo que cuesta en estos tiempos hacer un medio impreso. Así es de que bienvenido, mi querido hermano Alfredo Martínez de Aguilar. Muchas gracias y siempre es un honor estar con ustedes, tener la oportunidad de retroalimentar nuestras ideas, fortalecer nuestras convicciones de frente al pueblo de Oaxaca. Pues bueno, hoy a lo mejor no estamos mucho tiempo con ustedes, pero sí tenemos un tema bastante importante que yo le voy a pedir a mi hermano Alfredo que sea el que inicie este asunto, precisamente por sus conocimientos jurídicos, él como abogado y demás, porque se ha venido tocando el tema y ya lo han comentado algunos colegas periodistas, e incluso a algunos de ellos les han llegado mensajes de que ya mucho escándalo, mucho ruido, mucho estar hable y hable de la situación de la ejecución, porque hay que decirlo con todas sus palabras, de la ejecución de nuestro querido amigo, hermano, periodista Francisco Alejandro Leiva, en la cual, pues bueno, si muchos se han estado ahí como ofendiendo de que por qué tanto escándalo, pues bueno, es que son cosas que se tienen que hablar, se tienen que decir. Y el día de ayer en una reunión, su servidor lo decía, en la cual a muchos causó como especial situación el que su servidor lo haya dicho, ¿no? Pero lo comenté abiertamente en el que dije que qué lamentable de que Francisco Alejandro Leiva estuviera haciendo más por el gremio periodístico, no solamente en Oaxaca, sino a nivel nacional, pero muerto, que lo que intentó hacer en vida. Pero lamentablemente, por una parte así es, pero por otra, pues hasta
a cierto punto, qué bueno que empezaron a levantarse conciencias, empezaron a levantarse muchas cosas, incluso, y a lo mejor mis hermanos me dirán, y Liz me dirá su propio punto de vista, pero incluso pues se está convirtiendo en sensible a un gobierno que desafortunadamente se estaba mostrando soberbio e insensible, ¿no? Esperemos que en realidad este cambio surja, pero bueno, hay otros puntos muy importantes que se han venido manejando, dentro de ellos que pues hace falta en Oaxaca la ley de protección a periodistas, hace falta en Oaxaca simplemente que se respete nuestro trabajo, pero en este caso, pues ahí está, y yo le doy la palabra a mi querido hermano para que nos comentes cómo ves estas reuniones que han empezado a hacer en primera con el gobernador del estado, el día de ayer que se llevó a cabo con el secretario general de gobierno, con la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del gobierno, y pues bueno, que están intentando hasta ahora componer la relación con los periodistas. ¿Cómo ves la situación, hermano? Me quedo con la parte de la trascendencia de la ejecución de nuestro amigo hermano Francisco Alejandro Leiva Aguilar, en el sentido de convertir esa tragedia en una luz de esperanza para intentar una vez más cambiar el estado de cosas en materia de inseguridad, de violencia, de permanente denostación desde las diversas áreas de los gobiernos federal, estatales y municipales contra los periodistas. Y para no enredarnos tenemos que ser muy prácticos y pragmáticos, ¿no? Convirtamos esta tragedia en una oportunidad de crecimiento y desarrollo para pueblo y gobierno. Ensanchemos los márgenes de libertad, de expresión, del derecho a saber, del derecho a la información, del derecho a la verdad, que es tan importante hoy en día y que es materia de defensa global en materia de derechos humanos. ¿Qué hacer? Pongámonos de acuerdo hasta donde humanamente sea posible para presentar una iniciativa de ley a la 56ª legislatura para que se apruebe y se busque garantizar, fortaleciendo medidas preventivas, fortaleciendo las acciones de los protocolos de seguridad cuando se presenten amenazas, atentados, asesinatos y ejecuciones, como evidentemente lo deja entrever la muerte de Alejandro Leiva. ¿Y por qué hablamos de ejecución? Porque la vida nos ha enseñado que hay evidencias de planeación, de acción concertada, de participación de varias personas. Aún no lo sabemos con precisión, pero también eso es fácil relativamente de investigar si hay voluntad política y firme decisión de llegar hasta las últimas consecuencias, no como frase retórica, demagógica, ¿no? Sino con responsabilidad, protegiendo los derechos de los probables involucrados, tanto intelectuales como materiales, su presunción de inocencia, un debido proceso, lo que la ley establece. Por eso es importante acudir al Estado de Derecho, apoyarnos en la Constitución y en las leyes que de este emanan. De lo contrario, tendrá un efecto nefasto este hecho tan condenable a nivel nacional. Nos dividirá más de lo que ya estamos, nos enfrentará a los periodistas a favor y en contra, incluso unos en apoyo y otros en contra del propio gobierno actual. Y eso no debe ocurrir. Y la mejor manera de que no ocurra es intentando ser responsables, intentando ajustarnos a los propios procedimientos legislativos para elaborar una iniciativa de ley responsable, incluso innovadora, que pudiera sentar un precedente sumamente positivo a nivel nacional.
y poner a Oaxaca a la vanguardia en México, como lo hemos hecho en otras materias, en materia indígena, en materia de protección de las lenguas maternas. En fin, hay el suficiente talento en el pueblo y en los gobiernos para lograrlo. Hagámoslo. Es el llamado que hago a todos nuestros compañeros, amigos y hermanos, al margen de membretes, de siglas, al margen de celos profesionales, al margen de mezquindades y egoísmos, ¿no? Es decir, consensuemos. Fíjate que eso que acabas de decir, lo último, tu servidor lo comentaba también en esta reunión en el que volvía yo sobre el tema de que todo lo que está logrando mi querido amigo, hermano y colaborador de SMC, que en paz descanse, Alejandro Leiva, que hacía mucha falta desde hace mucho tiempo en el gremio periodístico de Oaxaca. Ojalá que continúe, ¿no? Pero fíjate que está logrando algo que se había perdido, que es la unión. No la unidad, sino la unión en cierta parte del gremio periodístico, porque, digo, en Oaxaca últimamente tenía contabilizado alrededor de 1,200 periodistas. Entonces, esta es otra cuestión muy interesante porque en estas reuniones que se han tenido con el gobernador y con el secretario general del gobierno, he visto que han llegado incluso quienes no estaban muy de acuerdo en estar integrándose en este gremio, ¿no? Pero qué bueno. Pero hay una cuestión que me interesa mucho y que aquí es donde acudo a la sensibilidad y como siempre lo he comentado, por algo dicen que la mujer tiene un sexto sentido, ¿no? Vaya. Y ve las cosas, para mí que ve las cosas más reales que uno como hombre, ¿no? Entonces, yo quiero acudir a mi preciosa Lisbeth, en el que, ¿cómo ves, Liz? ¿Qué tan necesario es contar con una ley de protección a periodistas o que haya esa sensibilidad del gobierno de respeto hacia los periodistas, hacia el trabajo que realizamos como periodistas, sobre todo en las mujeres, ¿eh? Porque digo, ahí sí es otro punto y aparte que cómo han sufrido en el gremio las mujeres. Tú con esa sensibilidad, con ese conocimiento y ese profesionalismo, ¿tú cómo ves? ¿Qué tan necesario es una ley? Porque hice también este comentario. O sea, México tiene una de las mejores leyes en muchos aspectos. El problema es que las autoridades no las cumplen. Así es. ¿No? Y entonces decía yo, porque me decían, ¿por qué eres de repente tan negativo, Merlín? Le digo, pues es porque, imagínense, hay una ley de protección a periodistas a nivel federal muy importante, muy buena, pero pues no se ha cumplido por las autoridades, ¿no? Empezando con la impunidad. Claro. ¿Cómo ves esto, Liz? De entrada, yo creo que no debemos de perder el eje de este tema, que es la indignación. No podemos perder la indignación, no podemos perder la rabia, el enojo y el coraje que como gremio nos debe mover en este momento. Lejos de intereses personales, políticos, de egos, porque es un medio también donde se mueven muchos egos, creo que tenemos que alejarnos de esto, de quién es mejor, quién ha hecho más, quién tiene, quién no tiene. Creo que esto de entrada tenemos que dejarlo a un lado. Ahorita tenemos que convocar a la unión en primer momento y que nos siga moviendo esta digna rabia porque no podemos no podemos permitir que se cuarte la libertad de expresión. Es un atentado contra la democracia directamente y finalmente cada periodista tendrá su estilo, podrá escribir nos guste o no, finalmente cada quien tiene su estilo y se tiene que respetar. Eso en un primer momento. No podemos alejarnos de que lo principal ahora, uno, es exigir justicia, porque no tenemos por qué alejarnos de eso, que es exigir justicia. ¿Quién fue? ¿Por qué fue? Y partiendo de eso, es muy importante que se sienten precedentes para una ley que sea real, que sea ajena al gobierno, porque entiendo que ahorita el gobernador, el secretario de gobierno se están involucrando en estas reuniones, pero no sé si sean ellos los actores inmediatos. Tiene que estar la Fiscalía, tiene que estar el Tribunal, tiene que estar la Procuraduría General de la República para para garantizar también que
todas y todos los compañeros periodistas puedan ejercer su labor sin temor a hacerlo. Hemos visto que varios compañeros se están quejando, están sufriendo amenazas, han sufrido coerciones de diferentes tipos. Entonces, es importante que en Oaxaca se garantice la libertad de expresión, que todas y todos podamos hacer uso de nuestra voz sin miedo a que nos vayan a secuestrar, que nos vayan a asesinar, que vayan a ir en contra de nuestras familias, en primer lugar. Creo que partiendo de eso es lo más importante, que se nos garantice la libertad de expresión. Por ello es muy importante una ley. Y ahora también tenemos que ver qué se ha hecho en materia de protección a periodistas en Oaxaca, cuántas carpetas de investigación hay, cuántas carpetas se han judicializado, cuántos detenidos hay, porque esos datos no los tenemos, no sabemos cómo ha ido carpetas de investigación de otros compañeros, y es muy importante tener esos datos duros, porque desgraciadamente en este tipo de delitos como en otros, pues desgraciadamente la impunidad permea, y no podemos permitir no podemos ser tan indolentes ante la impunidad, ante que no pase nada, ante que nos puedan mandar, no sé, como protección a una patrulla que esté circulando por nuestra casa cada cierto tiempo, pero no es suficiente. Yo creo que se debe garantizar la libertad de expresión, se tiene que tomar acciones muy concretas, tenemos que tener la cabeza fría, pero también no tenemos que dejar que se entibien las cosas, no tenemos que dejar que se nos pase el enojo, el coraje y la indignación. Al contrario, tenemos que ser muy dignos al pedir y al manifestarnos y al exigir que en México y en Oaxaca se debe de garantizar la libertad de expresión. Y otro punto muy importante que mencionó sobre las mujeres periodistas, ser periodista en México ya es un peligro, pero ser mujer periodista en México es un doble peligro, porque a las mujeres periodistas, a quienes ejercemos la libertad de expresión de alguna manera, pues se nos vulnera doble vez. ¿Por qué? Porque somos periodistas y porque somos mujeres. Y desgraciadamente en este país a las mujeres no se nos denosta por nuestro trabajo, por si escribimos bien o por si escribimos mal, sino se van por temas sexuales, se ven por temas familiares, se van por temas totalmente de violencia de género. Y hay muchas mujeres periodistas que se enfrentan a acoso, a violaciones, a secuestro. Una compañera periodista que apenas la secuestraron, la mataron. Entonces, es muy importante que se garantice la libertad de expresión para todas y todos, pero también que exista en esta ley perspectiva de género para que todas las mujeres periodistas puedan sentirse, pues, más seguras en este entorno. Y es una desgracia que tengamos que pedir seguridad para trabajar. De verdad que tenemos que cuestionarnos en qué país estamos viviendo, en qué estado estamos viviendo, cómo estamos viviendo, porque de verdad que esto tiene que ser una punta de lanza para bien y tenemos que unirnos como gremio, lejos de nuestras filias y fobias. Por eso les decía yo que siempre admiro esa sensibilidad que tiene la mujer, porque ve las cosas también de diferente manera, por muchas cuestiones. Y bien, tocar este tema nos llevaría mucho tiempo, muchas cuestiones, pero en este caso, en este programa que estamos tocando este punto nuevamente, quiero cerrar con la opinión de alguien que ha vivido, como decimos coloquialmente en México, ha estado dentro del ruedo y fuera del ruedo, y aquí continúa. Entonces, quiero la opinión de mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, el que ha estado en la política, el que ha estado en las grandes ligas del poder político, y que desde hace muchos años ha estado en las ligas del periodismo y del periodismo crítico, del periodismo con una opinión siempre positiva, viendo las cosas. En que, hermano, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar o que se quiso dar con esta ejecución de Alejandro? Y no hablemos de muchos crímenes anteriores que ha habido, ¿no? Llevamos en este 2026 7 ya ejecutados, porque han sido ejecutados, ¿sí? El séptimo, que fue Alejandro, y pues con ahora de repentino acercamiento que ha buscado el gobierno del estado de Oaxaca con el gremio periodístico. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión?
tú que has estado dentro de este entorno político y también continúas en el aspecto periodístico, hermano. Bien, de antemano creo que yo me uno al comentario generalizado y particularmente de ustedes tres, en el sentido de que no se puede aceptar la impunidad, porque realmente en ningún sentido social, ni para ningún gremio, pero evidentemente también el gremio periodístico corre riesgos en muchas ocasiones mayores, porque ejercer el periodismo es dar opiniones, es decir, lo que piensas, lo que sientes, lo que adviertes, lo que te enteras, porque también hay muchas versiones y muchas situaciones que aparentemente desde un punto de vista genérico tienen una perspectiva, pero en el fondo hay otros intereses y hay otras circunstancias y hay otros actores y hay otros involucrados. Entonces, evidentemente sí, me parece que la impunidad no se debe aceptar. Coincido con ustedes en el sentido particular de Liz, de que debe ejercerse también o también aplicarse de manera especial y muy puntual el de revisarse el tema de la protección a las mujeres periodistas, más que de la protección, de garantizar su trabajo, porque digo, eso es lo principal, ¿no? Que te garanticen que puedes tú ejercer tu profesión con toda la libertad. Estoy coincidente con ellos. Creo que también hay mucha responsabilidad por parte de quienes ejercen el poder. Definitivamente. En todos los sentidos. Porque definitivamente el trato, la relación, el respeto es fundamental, sobre todo del funcionario hacia el periodista o la periodista. Porque evidentemente muchas ocasiones se pierde ese concepto y como tú creo que lo comentabas hace un momento, también han cambiado muchas situaciones en las que a veces hay quienes entienden que el poder es eterno y que pueden actuar al margen incluso de la ley para cometer arbitrariedades en torno a una determinada situación, a una persona, a una mujer, un hombre, a un periodista. Yo creo, y me sumo también a este planteamiento que han hecho, que comentábamos incluso fuera de cámaras cuando empezamos a reunirnos para este programa, en el sentido de que es muy importante que se genere una legislación en el sentido, pero que se participe, que deban hacer, que surja realmente de la base y que sobre todo se respete la aplicación de los conceptos y preceptos que se establezcan, porque ese es otro problema. Luego dicen, que está la ley, pues sí, pero ¿para qué? Uh-huh. ¿Dónde está la aplicación? ¿Qué es lo que sucede? En ese sentido, sí, me parece, Alfredo, y ahí creo que tú has estado convocando, y eso es correcto. Tú también has estado participando, tú ya lo comentaste, Liz, que es muy importante realmente establecer una ley de protección a los periodistas, de respeto a la libertad de expresión, ¿no? No necesitas ponerle títulos, uh-huh, ¿no? Sino simplemente de respeto a la libertad de expresión, pero que realmente sea categórica, que vaya a fondo y sobre todo que quienes ejercen la autoridad actúen con apego a la legalidad y a la justicia. Simple y sencillamente. Totalmente. Esa es la parte medular. Esa es la parte fundamental, porque al final de cuentas es evidente que atrás de lo sucedido en torno a Alejandro hay intereses. Sin duda. Hay intereses y hay mensajes. Tú lo dijiste. Así es. Incluso que también ya lo escribiste ayer o antier. Me decías que, bueno, ¿cuál es el mensaje subliminal? Así es. ¿Cuál es el mensaje? ¿A quién se quiere perjudicar? ¿Es fuego amigo? Así es. Tiene que ver con la sucesión gubernamental. Así es. Tiene que ver con intereses económicos. Tiene que ver con un mensaje también para desprestigiar al propio gobierno. Claro. Que a veces también desde el gobierno se hacen muchas cosas
que no necesitan que lo digan para que se les cuestione, pero al final de cuentas ahí están los hechos. Entonces, sí es muy importante, es fundamental, y creo que lo dijo la presidenta Sheinbaum, lo dijo el secretario de Seguridad Nacional, la fiscal nacional, la secretaria de Gobernación, de que van a ir al fondo. Y eso es fundamental, que se aclare los autores intelectuales. Ya ha habido comentarios que incluso hablan de terceros involucrados, de otros personajes que han participado en la política estatal. Ok, yo no quisiera especular, pero finalmente creo que sí tiene que haber una investigación real, a fondo, apegada a derecho, y lo que tú decías, lo comentaba también Liz, que se legisle adecuadamente una ley de libertad de expresión. Con eso es suficiente. Definitivamente. Y bueno, vamos a cerrar este programa con un tema que me parece bastante interesante. Fíjate que tocó un tema que no se ha tocado desafortunadamente y que ojalá ahora sí se realice en esta propuesta de ley, o quien vaya a presentarla como se tenga que presentar, y es muy necesario. Precisamente lo que comentabas, Liz, no se ha tocado, incluso en la ley de protección a periodistas federal. Fíjate que no se toca el aspecto de género, la protección a las mujeres, sino está de una manera general, ¿no? Pero sí, tienes mucha razón en que se debe de tocar un punto específico en las mujeres periodistas, porque digo, que en paz descanse, tuve la oportunidad de tener la deferencia y la amistad de Roxana, que Dios la tenga en su gloria, y perdón porque sí me llega el sentimiento, porque cuando uno conoce a las personas, caray, y no se vale, de verdad que no se vale, pero bueno, ya llegará la justicia. Y es este detalle, ¿sí? Claro. De que, a ver, yo no entiendo, y me queda esto acá, en que cuando yo veo el video y están golpeando la puerta y están viendo, pues no creo que nada más la familia estaba viendo, o sea, que estaban grabando y estaban transmitiendo, yo creo que no estaba viendo eso nada más. Para mí, que supongo que parte de las autoridades a lo mejor la estaban viendo, entonces, ¿por qué no actuar de manera inmediata, no? O sea... Incluso preventivamente. Claro, bueno. incluso me tomé el atrevimiento en el aspecto del hermano Alejandro, me tomé el atrevimiento de decírselo al señor fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, cuando presentó el seguimiento de las cámaras del C5, y les decía yo, bueno, quienes tenemos la fortuna de conocer un poquito de la cuestión policial, les decía yo, bueno, ¿cómo es posible que lleguen a decir que llevaban la imagen de los dos que andaban en la moto 2 horas antes? Claro. A ver, en realidad, perdón, pero a mí se me hace ilógico. Si yo estoy viendo, y lo dije de frente y en la reunión, si yo veo como policía el seguimiento 2 horas antes de 2 sujetos que van en una moto y que hacen los mismos recorridos y que van una vez y que van otra vez, a ver, mi orden es, a ver, váyanme por esas personas. ¿Qué están haciendo dando tantas vueltas? ¿Sí? Ah, no. Allí a todo dar 2 horas antes, y que hasta que llegaron y hasta que lo hicieron y ya hasta que encontramos la moto tirada, ¿no? Digo, perdón, pero sí, hay cuestiones que a veces se salen del concepto de uno, que dice, ¿y por qué no? Pero, pues, en fin, nos llevaría mucho tiempo. Pero cerremos con este punto, perdón, hermano. Yo quiero que cierres con este punto, hermano, porque tú has hecho una propuesta muy interesante que está llamando la atención y que yo creo que es importante, no nada más por este momento, sino porque es necesario, y sobre todo para el gremio periodístico, no solamente de Oaxaca, sino en el ámbito nacional, porque México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo. La ley Leiva. ¿Cómo es que está cómo es que lo pensaste? Digo, tampoco es decir todo, ¿no? Porque al rato aparece por ahí ya publicada y resulta que la hizo Juanito, ¿no? Una embarradita nada más. Parte de mis profundas convicciones de que nadie muere del todo, ¿no? Entonces, la mejor forma de honrar la memoria de nuestros seres queridos
es preservando su nombre. Y más cuando está revestido de trabajo humanamente honesto, sin descartar los errores que todos los humanos cometemos, ¿no? Por eso es importante puntualizar que los periodistas oaxaqueños, y sobre todo los que estamos indignados y demandando justicia, como lo hemos comentado aquí de manera especial y enfática, Liz, no buscamos privilegios, no buscamos prebendas, no queremos politizar ni que se politice este caso, ni queremos lucrar, ni debemos permitir que se lucre económicamente con este caso condenable. Por eso es nuestro reclamo y nuestra exigencia permanente a las autoridades federales que han atraído el caso, a las estatales para que coadyuven como es su obligación, y también a las municipales. Porque no hay crimen perfecto. Se comenta aquí cómo las videocámaras de vigilancia del C5 registraron movimientos raros, extraños, atípicos, se dice en la jerga policíaca, de dos sujetos en moto, ¿no?, que estuvieron merodeando la zona 2 horas antes. En una moto, ojo, que fue robada a un delincuente ejecutado en San Javier, Jocotlán. Caray. Hay una serie de detalles que llaman poderosamente la atención. No quiero que se malinterprete lo que voy a decir. No quiero hacer apología del delito. Como abogado sé que hay responsabilidades y se hace. Pero si las autoridades estatales no pueden, si las autoridades federales no pueden, renuncien. Es su obligación prevenir, procurar justicia, aclarar los crímenes. Ahora, si no quieren o no pueden, acudan a las agencias estadounidenses. Seguramente ellos, al igual que ocurrió en la ejecución de los 43 normalistas de Ayotzinapa, tienen registradas las llamadas telefónicas previas, durante y después, informando de la ejecución. Y así podremos establecer la identidad de los autores intelectuales dentro o fuera del gobierno, fuego amigo o enemigo contra el actual gobierno, y habrá la posibilidad de que se haga justicia a nuestro amigo, compañero y hermano Francisco Alejandro Leiva Aguilar, para tranquilidad, para llevar la paz a su familia, de manera especial a sus hijos. A nadie nos gustaría que nuestro padre sea ejecutado, asesinado, por las razones que sea, porque estuvo en la hora y lugar equivocados, porque las balas no preguntan si tienes o no antecedentes, si eres o no responsable. Por otro lado, no es una aberración lo que voy a decir. Se está inculpando en términos generales, no tenemos los elementos para precisarlo, al crimen organizado y probablemente al narcotráfico. En muchos casos en que estos no fueron los autores intelectuales y materiales, hacen llegar a los medios de comunicación la información de quiénes fueron, a efecto de que las autoridades ministeriales tengan nuevas pistas que investigar y confirmar la autoría intelectual y material en estos crímenes. No hay crimen perfecto. Prueba de ello, finalmente se logró confirmar por la presión internacional, nacional, local
en el caso de Veracruz, que nuestra compañera Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fue ejecutada por órdenes del presidente municipal de Ixhuatlán. Eso no significa que el presidente municipal de San Pablo Etla o de la capital oaxaqueña, ¿no? O que el gobernador haya dado la orden, pero que se investigue a fondo, como lo comenta Raúl y cada uno de ustedes. Porque de lo contrario, la impunidad dejará un mensaje muy preocupante que ya flota en el ambiente y que se fortalece fundadamente frente a las amenazas a Pedro Matías, corresponsal de Proceso, el mismo día de la ejecución en redes sociales, y que fue alertado por Reporteros Sin Fronteras, organismo internacional defensor de la libertad de expresión, y que se fortalece ese temor de manera fundada con la denuncia de Jacqueline Robles de que sujetos extraños, desconocidos, estaban fotografiando su hogar. Digo, esas situaciones deben alertarnos al gremio periodístico y a las propias autoridades locales, federales. Entonces, mantenemos nuestro reclamo de justicia, simple y llanamente, justicia. Gracias a Dios aún vivimos en un Estado de Derecho democrático. Gracias a Dios aún podemos levantar nuestra voz de condena y de exigencia para que se investiguen estos crímenes atroces. Y no solo en el caso de nuestro compañero, amigo y hermano Francisco Alejandro Leiva Aguilar, de todas y todos los mexicanos. 177,000 desaparecidos en el país. 7 periodistas ejecutados en el primer semestre de 2026 con la muerte de Francisco Alejandro Leiva Aguilar. 10 mujeres. 11 mujeres asesinadas diariamente. Gracias a una mujer estamos en el mundo. Gracias a una mujer que es compañera de nuestra vida, somos inmensamente felices. Gracias a Dios tenemos hijas, amigas. No podemos seguir permitiendo esta situación terrible en la que está viviendo México por la complicidad con los responsables de la inseguridad, de la violencia. Porque al hacerlo está ocurriendo un riesgo muy grave. Estamos abriendo las puertas a la intervención extranjera, a que con el pretexto de combatir la violencia se incremente la invasión de potencias extranjeras en México. Nos ha ido muy mal tener estos riesgos. Otro riesgo más, si profundizamos la división y el enfrentamiento entre hermanos, vamos a terminar en una guerra fratricida que ya hemos vivido cada 100 años y que algunos teóricos dicen que cuidado, porque se da en 1810, en 1910, y lo que se temía que pudiera ocurrir en 2010 puede darse en 2026, 2027 o 2030 con el pretexto de las elecciones por venir. Tomemos medidas preventivas. No pequemos de alarmistas, pero sí de realistas. Ahí está la constante histórica. Somos un botín muy apetecible para los imperios globales. Tenemos inmensos recursos naturales que hoy pues despiertan la ambición de las potencias. Tierras raras, materiales, minerales estratégicos, de los mayores yacimientos de litio, de uranio en América Latina, más de 10,000 kilómetros de litorales en el Pacífico y en el Atlántico, la mayor biodiversidad
en flora, después de la Amazonia, riqueza cultural, arte, gastronomía, inteligencia en hombres y mujeres, sabiduría en nuestros adultos mayores. Es decir, tenemos todo incluso para ser una potencia media en el mundo. ¿Por qué no hemos logrado dar ese gran salto histórico? Lo comentaba atinadamente Raúl, por falta de unión. No hablemos de unión, no hablemos de unidad, hablemos de unión hasta por conveniencia, por supervivencia. Estemos llegando a ese extremo de o nos unimos o más tarde que temprano tendremos que seguir llorando la muerte no solo de periodistas, sino de algún familiar, de algún amigo, de algún conocido, de algún vecino. Ni siquiera en el seno del hogar estamos seguros hoy en día. Dejo esa reflexión para nosotros, para nuestros compañeros, amigos, hermanos, periodistas, hombres y mujeres, y para el pueblo de Oaxaca. La vida con todas sus adversidades y sus limitaciones y sus carencias que todo mundo tenemos, sigue siendo hermosa. Y la vida continúa. Convirtamos el dolor en amor. Convirtamos nuestras lágrimas en agua de vida. Convirtamos una tragedia en esperanza de cambio y de mejoría. Bien, excelente. Pues vamos cerrando y bueno, cerramos este programa porque me interesa mucho que en esta ocasión lo cierre la voz de una mujer y sobre todo, Liz, te pido que envíes un mensaje a esas mujeres aguerridas, emprendedoras, con esa pasión por el periodismo en el que, como decías hace un momento, ahora sí que, aunque suene así como a frase coloquial, de que acuérdense que en el periodismo también hay mujeres y muchas de ellas mejores periodistas que los hombres. Tu mensaje, por favor. Pues yo creo que las mujeres y los hombres tenemos las mismas capacidades, podemos hacer cosas extraordinarias y no se trata de una lucha entre hombres y mujeres, al contrario, es caminar juntos siempre. Y a todas las mujeres periodistas, a también las nuevas generaciones que están interesados por el periodismo, decirles que no pueden apagar nuestra voz, que no deben apagar nuestra voz, que tenemos que luchar por lo justo, que tenemos que todo el tiempo levantar la voz, decir lo incómodo, porque es parte del periodismo, tener datos duros, prepararnos, documentarnos para poder alzar nuestra voz siempre con verdad, con la mayor imparcialidad. Y pues bueno, como bien lo decía don Alfredo, sumarme a esto, es importante que no se polarice este tema, porque aquí no es buenos y malos, aquí es un clamor de justicia, es un clamor de verdad, que no se nos olvide, hay que tener memoria y con eso pedir lo que corresponde, que es lo justo, que exista esta ley y que esta ley se aplique, que no haya impunidad y por supuesto que dentro de esta misma ley existe un apartado con perspectiva de género, porque no es lo mismo cómo se ataca a periodistas hombres a cómo atacan a periodistas mujeres, ni generalmente a los hombres no los violan, a las mujeres sí, las formas en que se atacan a las mujeres, que se denostan a las mujeres es muy distinto, por ello es muy importante que esta ley cuente con perspectiva de género y pues también es importante que se nos garantice lo que hemos venido diciendo, la libertad de expresión, que podamos alzar la voz, que podamos decir lo que está pasando, que podamos informar, porque esto robustece la democracia, porque vivimos aún en un estado democrático y como bien lo dice don Alfredo, es cerrar filas para evitar intervención extranjera, porque no queremos Estados Unidos en México, porque no queremos que nos vengan como en Venezuela a detener aquí a personajes políticos o sociales, porque no tenemos por qué abrirles las puertas al extranjero. En México tenemos la capacidad para poder
resolver nuestros problemas, pero siempre con unidad. Como sociedad tenemos que ser críticos, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar y tenemos que alzar la voz cuando hay injusticias. Pues ahí tienen ustedes el mensaje de Liz. Y, hermanito, cerramos. Algo que tengas que decir. Me sumo a todo lo que se ha dicho. Qué gusto estar con ustedes y vamos para adelante. Pues esto ha sido Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya, con este tema que en verdad pues es importante y seguirá siendo importante hasta que la autoridad correspondiente no nos demuestre, sino simplemente nos dé a conocer lo que queremos saber, que es justicia, y lo vuelvo a repetir. Pueden mostrarnos a los 5 minutos o a los 10 o a las horas 1, 10 o 100 autores ejecutores. No, eso no nos interesa. Nos interesa quién dio la orden y por qué la dio. Simple y sencillamente. Y eso sí, será darle un golpe a la impunidad. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo. Agradezco, como siempre, nuestras plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, bajo la dirección general de mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos Hernández. Hermanito, gracias. Gracias por estar con ustedes. De la misma manera a mi querido hermano, amigo Alfredo Martínez de Aguilar, de Mujeres Shaique. Así es que gracias, hermano. No queremos impunidad ni inmunidad los periodistas. También estamos sujetos a la ley, ¿no? Entonces, simple y sencillamente que se respete y haga respetar la ley. Nada más. Y mi agradecimiento también a mi hermosísima y destacada periodista, comunicadora, Lisbeth Brock. Liz. Muchas gracias, un placer compartir ideas, un placer estar en esta mesa de debate y pues muy agradecido. Y aquí estamos con Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, SMC Noticias México Internacional, Radio Superación, línea en alta tensión, 98.9 de frecuencia modulada en la Ciudad de México y nuestros espacios en estos 8 países de Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, para todos ustedes. Hasta la próxima. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. En cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con ser extendido, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Do you believe
Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.